Ahora sí, ahora sí, Gracias, gracias. Adelante, por favor. muy bien. Como les decía, estos sistemas también se interrelacionan entre sí. ¿Ya? No es que, por ejemplo, el sistema de administración de personal va por un lado, ¿ya? Por ejemplo, se relaciona directamente con el sistema de presupuesto, que vamos a ver un ejemplo, eh, cómo es que se relaciona, porque en la teoría podemos, ¿no es cierto?, ver la normativa, revisar todo el contenido. Sin embargo, en la práctica tenemos que nosotros ver cómo se relacionan estos sistemas, ¿ya? Además, establece el régimen de responsabilidades por la función pública. Es decir, cuando una persona ingresa a trabajar en el ámbito público, no solamente es, ¿no es cierto?, ingresa, trabaja y va a recibir una remuneración, ¿no? Sino que tiene una responsabilidad. Esa responsabilidad está dada en función a la unidad organizacional o al área organizacional donde es asignado esta persona. Entonces, por eso es que el trabajador o la persona que ingresa tiene esa responsabilidad en el marco de esta normativa que estamos viendo. ¿Ya? Además de eso, ningún servidor público puede realizar trabajos, ¿no es cierto?, fuera de lo que está asignado, ¿ya? Porque si vamos a ver más adelante, o quizás mañana también, los puestos, ¿no es cierto?, o los ítems con lo que cuentan las entidades tienen una determinada tarea. Entonces, en función a eso se desarrollan todas las actividades dentro de una entidad que está bajo una estructura organizacional. Ahora, esta ley, ya, si bien ya hemos tocado algunos conceptos ya más adelante también que los vamos a reiterar, decíamos que regulan los sistemas de administración de control de recursos del Estado y su relación con otros sistemas, ¿ya? Estos sistemas, por ejemplo, una de ellas es planificación e inversión pública, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de la ley 1178, necesariamente tenemos que referirnos, ¿ya?, a la programación que se realiza dentro de la entidad, la organización y ejecución. Además de eso, de controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos. Cuando una entidad cuenta con recursos, en este caso nos vamos a referir a financieros, estos recursos financieros no los puede destinar o no los puede gastar, como se conoce comúnmente, a lo que, ¿no es cierto?, le parezca a las autoridades, ¿no es cierto?, o a las autoridades superiores, puede ser director, puede ser una autoridad ejecutiva. Todo esto, antes de que se realice la ejecución o el gasto de esos recursos financieros, se tiene que programar, ¿ya? Además de eso, se tiene que organizar cómo se va a realizar el gasto de sus recursos. ¿Para qué? Para que tenga una ejecución adecuada durante una gestión fiscal. Es decir, acá entran, por ejemplo, cuando estamos hablando de programar, la entidad puede realizar esta programación, ¿ya? Ya sea mensual, bimestral o trimestral, ¿ya? Dentro de la programación del plan operativo anual que se tiene, la programación que realizan las entidades tienen que realizarlo de forma trimestral y esa programación tienen que eh, evaluar
a medida que vaya transcurriendo los meses, ¿ya? Entonces, por eso es importante que la programación de organización antes de iniciar la gestión es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando no se realiza esta programación, organización para la ejecución de los recursos, además del control que se tiene que realizar dentro de la entidad, pues si no hay una buena programación, obviamente, durante la gestión vamos a estar haciendo adecuaciones o ajustes para el cumplimiento, ¿no es cierto?, de las metas que se tiene planteado dentro de una entidad, ¿ya? Entonces, por eso es importante la programación. Cuando hablamos de los términos eficacia y eficiencia dentro de la Ley 1178, se refiere, por ejemplo, la eficacia a los resultados que deben alcanzar las metas previstas en los programas de operaciones. ¿Ya? En cuanto a la eficiencia, se refiere que los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados. ¿Ya? Además, antes de ingresar al tema específico hoy, también es importante dentro de la ley 1178 recordar, ¿no es cierto?, que disponer, ¿no es cierto?, de una información útil dentro de una entidad. Si no tenemos una información oportuna y útil, ¿no es cierto?, muy difícilmente va a ser, ¿no es cierto?, tomar decisiones para las autoridades de una entidad. Por eso es importante que en el ámbito público se manejan dos sistemas. En el caso, por ejemplo, de gasto corriente, se cuenta con el sistema de gestión pública. Entonces, todas las entidades del sector público tienen que registrar en ese sistema todas las operaciones día a día en cuanto a inversión pública en el SISIN web, ¿no? Entonces, ahí tienen que reportar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nuestras autoridades tomen decisiones oportunas, que esa información les sea útil, ¿ya? Entonces, para eso es importante. Además de eso, ¿ya? Esta información, cuando se cierra la gestión fiscal, todas las entidades presentan sus estados financieros, ¿no? Entonces, ahí refleja cuál ha sido el comportamiento de una entidad durante una gestión. Si ha sido exitoso o no, eso va a estar en función a cómo se ha hecho la programación al comienzo, ¿no? Además, esta normativa nos señala que lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, rendiendo cuenta no solo de los objetivos a los que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma, el resultado y su aplicación. Es decir, por eso les decía inicialmente, cuando alguien ingresa en el ámbito público, no solamente es, ¿no es cierto?, eh, cumplir con las funciones, todo aquello, si bien está bien, sin embargo, tiene que, ¿no es cierto?, asumir toda la responsabilidad de sus actos, ¿no? De los informes que realiza, si, si alguna operación que está realizando dentro del sistema está enmarcado dentro de la normativa, si no va a tener observaciones con otras unidades, todo aquello, ¿no? Entonces es importante. Y eso va en función eh, al puesto que les sea destinado a ese servidor público. Además, desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Es decir, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de conocer plenamente la normativa. ¿Para qué? Para que el manejo, ¿no es cierto?, de los recursos dentro de la entidad sea dentro del marco normativo. Por eso, generalmente, cuando uno ingresa a trabajar, lo primero que hacen, aparte de la inducción, es, ¿no es cierto?, que puedan tomar los cursos breves de la ley 1178 y dentro de ella los varios sistemas, ¿no? Entonces, acá un resumen de los sistemas que
se tiene dentro de la ley 1178, ¿no? Sistema, dentro de los sistemas para programar y organizar actividades están programación de operaciones, organización administrativa y presupuesto. Cuando, cuando hablamos de presupuesto es muy interesante y bastante amplio, ¿ya? Porque dentro de eso, eh, uno de los sistemas dentro de esta, el sistema de presupuesto pues se relaciona con los otros sistemas. ¿Por qué? Porque para ejecutar algún tipo de gasto necesariamente tienes que programar dentro de un objeto de gasto o más conocido como partida de gasto, ¿no? ¿Para qué? Para que, ¿no es cierto?, cuando la entidad programe, ¿no es cierto?, efectúe la programación correcta en estos objetos de gasto, ¿no? Después está sistema para ejecutar actividades programadas, que dentro de ella tenemos administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público, contabilidad integrada, ¿no? Acá lo que nos vamos a referir ahora es a la administración de personal. Después está otro grupo, sistemas para controlar la gestión, sistema de control gubernamental, dentro de ella, previo, posterior y externo posterior, ¿no? Entonces, como les decía, ahora vamos a entrar a lo que es básicamente a sistema de administración de personal, ¿no? Ahora, acá quiero preguntarles, licenciados, eh, ustedes o cuántos están desarrollando sus actividades en el ámbito público. Tenemos acá, alguien puede decir que desarrollan sus actividades en el ámbito público. Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado, se le escucha. Ya, a En ver, lo personal, no, yo no trabajo en ningún cargo de ninguna empresa pública. de haber alguien que realice sus actividades en el ámbito público. Ya. Dentro de del, de la ley 1178, cuando dice todas las entidades eh, del sector público, básicamente se refieren a todas. En este caso, por ejemplo, dentro de lo que es el clasificador institucional, vamos a encontrar aproximadamente, eh, si mal no estoy mal, unos 540 más o menos de entidades a nivel nacional, ¿ya? Entonces, todas estas entidades tienen que aplicar esta ley 1178, ¿ya? Entre las más conocidas, por ejemplo, están los ministerios con sus respectivos descentralizadas o entidades bajo tuición, como se los denomina. Después están las universidades públicas, tenemos 11 universidades públicas, tenemos gobernaciones 9, municipios tenemos 336, entre otras, ¿no? Que los encontramos dentro del clasificador presupuestario. Presupuestario, en este caso, por institucional. ¿Alguno de ustedes ha visto este clasificador? Licenciados, ¿alguien vio? Buenas noches, Licen. Francisco, le habla Licen. Sí, he visto el clasificador por objeto del gasto y el institucional también, y de los Muy, ingresos también. muy bien. ¿Alguien más que vio este documento? A ver, a veces es importante, ¿no es cierto? A ver, les voy a mostrar para un brevecito para que puedan conocer. Ya les voy a compartir aquí les comparto este clasificado a lo que me estoy refiriendo.
¿Se ve? Este es el clasificador, por ejemplo, esto es de la gestión 2024, ¿ya? Entonces, acá hay una parte que dice clasificador institucional, ¿ya? Si yo me voy acá, ¿no es cierto? Acá voy a encontrar todas las entidades con lo que se cuenta, ¿no? Lo que les decía, ¿ya? Es bastante, ¿no? Entonces, cada una de estas entidades, obviamente, aparte de que tengan su normativa específica, todas tienen que aplicar la ley 1178, ¿no? Como les digo, es bastante. Y esto está publicado en la página del Ministerio de Economía, porque ellos son como órgano rector que emiten para cada gestión fiscal. ¿Ya? Entonces, a eso me refería cuando les decía de clasificador institucional. ¿Ya? Ahora continuemos con nuestro tema. Licenciado, si me permite una consulta. ¿Sí? Adelante, por favor, Lisa. Licen, en el caso de las empresas públicas o empresas mixtas, ¿estas empresas también tendrían que estar reguladas por la 1178 o es que existe otro tipo de normativa para estas empresas, entidades? Ya. Como hemos visto a ver, ah, ¿se ve en la pantalla la diapositiva? Sí, Ya, muy bien. Como dice acá en la normativa todas, ¿no es cierto? Ya. Básicamente cuando utiliza este término, pues se refiere a todas las entidades que reciben recursos del Estado y las empresas públicas reciben recursos del Estado, tienen soportes del Tesoro General de la Nación. O, en ese entendido, tienen que regirse bajo esta normativa. Adicionalmente a eso, hay normas específicas para las empresas públicas, ¿ya? Sin embargo, esas normas, como su nombre indica, son normas específicas que están relacionados, como por ejemplo, cómo se tiene que, por ejemplo, administrar los recursos, cómo se tiene que realizar las diferentes operaciones dentro de las mismas empresas. Entonces, no es que están exentos, tienen que aplicar la 1178, ¿ya? Donde la entidad, ¿no es cierto?, recibe recursos públicos, entonces se tiene que regir, tiene que aplicar esta normativa. Ya, ¿continuamos o tienen alguna consulta, comentario? muchas gracias Ya, por la aclaración. ya, muy bien, vamos a continuar. Ya. Ahora, cuando hablamos de la ley 1178, ¿no es cierto? Pero también tenemos que referirnos a lo que nos dice la Constitución Política del Estado en el artículo 233, donde señala que son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas, ¿ya? Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñan cargos electos, las designadas y los designados y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante una parte, seguramente ustedes vieron también, escucharon hablar de escalas salariales, ¿no? Entonces, ahí es clasificar, ¿no? Diferenciar qué tipo de trabajador o servidor público pertenece a esta escala salarial, ¿no? Pues es importante, ¿ya? Ahora, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del sistema de administración de personal, nos tenemos que referir también, ¿no es cierto?, a la interrelación con otros sistemas, como les decía, ¿no? Sistema de programación de operaciones, ¿ya? Sistema de organización administrativa y sistema de presupuesto, ¿no? Cuando nos referimos a presupuesto, obviamente
Ya nos imaginamos, ¿no es cierto? Si estamos hablando de personal, entonces el personal, ¿en qué unidades va a estar destinado y obviamente cuánto va a ser su remuneración, ¿no? Entonces, y esa parte es muy interesante cuando se realiza la formulación del presupuesto, ¿ya? Porque ahí se relaciona con todo lo que es el presupuesto, no solamente que está destinado para el personal dentro de la entidad, sino también aquellos recursos que están destinados para otras actividades, ¿no? Entonces, en ese entendido, ¿qué es lo que dice la normativa? Un poquito saliendo del tema. Todas las entidades, cuando hacen su programación o la formulación de sus POAs, lo primero que tienen que realizar es garantizar, ¿no es cierto?, el pago del personal de la entidad. Es decir, dentro del presupuesto tienen que garantizar que el pago o la remuneración que reciban todo el personal tiene que estar garantizado para los 12 meses, ¿no? Y obviamente más su aguinaldo. Dentro de esta es importante, ¿no?, que nosotros tenemos que abordar los siguientes puntos, ¿ya? Dentro de una entidad que está referido a los componentes del sistema de administración de personal, ¿ya? Dentro de eso vamos a abordar algunos puntos, como por ejemplo la dotación de personal dentro de una entidad, ¿no? Cuando hablamos de dotación de personal, ¿ya?, ¿qué unidad o qué área dentro de la entidad estará a cargo? ¿Será que, por ejemplo, la MAE o el director ejecutivo, ¿no es cierto?, instruyen indicando, ¿no es cierto?, que tal persona vaya a la unidad o a una dirección, a una dependencia? ¿Cómo se realizará esta parte de dotación de personal? ¿Alguien puede hacer algún comentario? Ya. Vamos a desarrollar estos subsistemas que tenemos. Por ejemplo, dotación de personal, evaluación de desempeño, movilidad de personal, capacitación productiva y finalmente vamos a ver el registro de personal dentro de una entidad. ¿Ya? Ese es un tema, uno de los sistemas muy interesantes, ¿no? Porque si bien, digamos, muchas veces cuando no se toca de manera profunda estos aspectos que nos establece la ley 1178, es difícil, ¿no es cierto?, qué es lo que se realiza con el personal dentro de una entidad, ¿ya? Entonces vamos a entrar en detalle. ¿Qué nos dice y cuáles son los objetivos de lo que hemos señalado respecto a la dotación de personal dentro de una entidad? ¿Para qué? ¿Cuáles serán los objetivos de esta? ¿Ya? Básicamente se refiere a mejorar la gestión de personal en las entidades públicas, articulando las cualidades y calificaciones del personal con las funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo necesario. Es decir, ¿no es cierto? Si yo, ¿no es cierto? Si tengo una formación, por ejemplo, en el área económica, ¿no es cierto?, difícilmente voy a desempeñar mis actividades, por decirle, en el área de informática, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué unidad tendrá que velar estos aspectos dentro de la entidad? ¿Será que el jefe de unidad o el director puede destinar directamente que un profesional vaya, un técnico vaya a una determinada área? No, no es cierto. Se tiene que hacer ¿no es cierto?, un tipo de evaluación, que también lo vamos a ver a detalle más adelante, sino tiene que ver, ¿no es cierto?, la formación
más conocido como el perfil profesional que tiene una persona, ¿no es cierto? Para que se pueda destinar a una unidad organizacional en función a su formación académica, ¿no? Además, otro de los objetivos es preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos institucionales y la calidad de los servicios públicos. Es decir, ¿no es cierto? Acá, si la entidad, ¿no es cierto? Más allá de sus dependencias que tiene, la entidad tiene que velar, ¿no es cierto? Que al finalizar la gestión, pues tiene que cumplir con todo lo que se ha planteado al inicio de la gestión, ¿no es cierto? Entonces, para ello, el personal tiene que estar distribuido adecuadamente, de acuerdo a la formación que se tiene, ¿no? Entonces, por eso es importante estos aspectos cuando estamos hablando de dotación de personal. Ahora, ¿cuáles serán los procesos del subsistema de dotación de personal? Porque no solamente es, ¿no? Yo contrato un determinado profesional para poder asignar ciertos trabajos en una unidad organizacional, ¿no? Sino, de acuerdo a la programación que yo hice, ¿no es cierto? Como entidad, tengo que saber, ¿no? ¿Qué tipo de personal necesito, ¿no? Entonces, lo que tengo que yo realizar es la clasificación, valoración y remuneración de puestos, ¿no? ¿Eso con qué estará relacionado? Hace un momento les decía que vamos a ver, ¿no es cierto? Lo que nos dice eh, este sistema de administración de personal cuando se refiere a puestos, ¿ya? Cuantificación de la demanda de personal, ¿ya? ¿Cuánto de personal se necesita? ¿Ya? Dentro de una entidad no puede haber dos personas que realicen la misma función. ¿Ya? Análisis de la oferta interna de personal, formulación del plan de personal, programación operativa anual individual, más conocido como POAI acá. Cada ítem, cada puesto tiene su POAI. ¿Eso qué significa? Que tiene asignado determinadas tareas que tiene que cumplir durante la gestión, ¿ya? Y dentro de la entidad también se tiene que realizar la, el seguimiento y la evaluación de este POI. Por eso les decía al inicio que cuando se realiza la programación, esta programación se tiene que realizar de manera trimestral en el sistema. Cuando todas las entidades formulan, el sistema está diseñado que puedan realizar una programación trimestral. ¿Eso qué significa? Que todas las entidades tienen que hacer seguimiento interno dentro de sus entidades, cuál es, ¿no es cierto?, el cumplimiento de esta programación trimestral. ¿Ya? Acá estamos viendo básicamente, ¿no es cierto?, de todas las entidades públicas, lo que se tiene que también es evaluar, ¿no es cierto?, en función al tipo de entidad, ¿no? Por ejemplo, hace un momento el licenciado decía empresa pública. Una empresa pública es muy diferente a un ministerio. En un ministerio es más administrativo, ¿no es cierto? En una empresa, por ejemplo, yacimientos puede ser generación de ingresos, ¿no? Entonces, eso ya cada entidad evalúa esa programación trimestral. Reclutamiento y selección de personal, ¿no? Después, inducción o integración, ¿no? Que vamos a desarrollar. Es muy interesante cuando hablamos, ¿no es cierto?, de reclutamiento, selección, inducción o integración, evaluación de confirmación y también interinato. Ya. Ahora, dentro de lo que es el sistema de administración de personal, de las normas básicas, ¿ya?
establece la clasificación de puestos, ¿ya? Primero está la categoría donde están el superior ejecutivo y la parte operativa, ¿ya? Después está el nivel salarial, es decir, el, si quieren denominarlo el puesto uno, 2, 3, de acuerdo a la remuneración del puesto, ¿no? Entonces, en el primero estará el director ejecutivo y en el último estará un auxiliar, ¿no? Se puede tener dos, tres auxiliares dependiendo de la entidad. Entonces, en este ejemplo, el auxiliar 2 estará en la última categoría, ¿no? Y obviamente, como les decía, la denominación del puesto, en cuanto a lo que nos dice la normativa, en cuanto a la carrera administrativa, como hemos visto también anteriormente, en este caso, director ejecutivo y director de área no formarían parte de la carrera administrativa, ¿ya? Sin embargo, de jefe de unidad hacia abajo, hasta el último trabajador, en este caso auxiliar, ellos sí formarían parte de la carrera administrativa, es lo que nos dice la normativa, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo que en este caso, cuando hablamos de la transferencia de información fiscal, nosotros podemos acceder, ¿no?, a una página de cualquier entidad pública. Ahí podemos encontrar sus escalas salariales para ver cómo está estructurado, ¿ya? Entonces, veamos eso, pero sin embargo, antes de eso, es importante qué es lo que nos dice en cuanto a la valoración de puestos, que señala que determina el alcance, importancia y conveniencia de cada puesto de la entidad, asignándole una remuneración justa vinculada al mercado laboral nacional, a las responsabilidades de recursos y a las políticas presupuestarias del Estado, ¿no? Entonces, por eso es que acá es importante, como les decía, que se relaciona estrechamente con el sistema de presupuestos, porque cuando hablamos, pues está acá en la última parte, cuando dice políticas presupuestarias del Estado, es decir, la entidad puede realizar sus ajustes de sus escalas salariales en función a los recursos disponibles con lo que cuenta, ¿no? Desde el punto de vista del trabajador, del servidor público, siempre va a ser, ¿no es cierto?, que su remuneración sea superior a la gestión anterior, ¿no es cierto? Sin embargo, la entidad lo que vela es cuánto es la disponibilidad de recursos con lo que cuenta, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces se hacen los ajustes dentro de la escala salarial y además al interior de la escala salarial, ¿ya? Entonces, acá, como se está apreciando en el ejemplo, está un poco pequeño, ¿no es cierto? Voy a compartirles, a ver, o se puede ver, estimados licenciados, se puede ver, No muy bien, licenciada. ya, voy a compartir ahorita, les voy a ver, un poquito, a ver, aquí, dejar de compartir, ¿no ve? Dejar de esto, ¿no ve? Esto creo que es, ahora, Sí, ya se ve. ya, muy bien, ya, entonces acá. Esto lo he extraído de una entidad, ¿ya? Es una entidad descentralizada, por si acaso, ¿ya? Y eso también, como hemos visto en el clasificador, las entidades tienen su clasificación, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que son los ministerios,
está dentro del órgano ejecutivo, ¿ya? Después hay entidades descentralizadas, desconcentradas, entonces, por eso es que un director ejecutivo, por ejemplo, no vamos a encontrar dentro de un ministerio, vamos a encontrar un director general, por ejemplo, ¿no? Son denominaciones que varían de una entidad a otra, ¿no? En cambio, por ejemplo, de una universidad será pues Sumael, el rector, ¿no? Dentro de un municipio, el alcalde. Entonces así va variando las MAIs, ¿no? En este caso, la MAI es el director ejecutivo de la entidad descentralizada, ¿ya? Entonces, eh, lo que se quiere es, ¿no es cierto?, conocer cómo está estructurado. Acá ustedes ven en el nivel salarial, o sea, la parte de categoría, si ustedes ven, no varía, ¿no? Tenemos superior ejecutivo y operativo, ¿ya? Pero dentro del nivel salarial tenemos desde el director ejecutivo, que sería la MAE de la entidad, hasta el nivel salarial 24, que sería un auxiliar 3 equivalente a un chofer 4, perdón, 6, ¿no? Con un haber básico de 2.969, ¿no? Esa es la estructura de esta escala salarial de la entidad, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se ve acá? ¿Por qué está estructurado de esta manera de 1 al 24? Si ustedes hacen un comparativo y hacen una revisión acá por el sueldo mensual o el haber mensual, el director ejecutivo, ¿cuánto tiene de haber? 19.535, ¿no? Entonces, si revisan ustedes, ¿ya? Va, ¿no es cierto?, de mayor a menor, ¿no es cierto? ¿Se ve de esa manera? Sí, Sí, ¿Algún sí, sí, sí. comentario al respecto, estimados licenciados? ¿Algún comentario? Ninguno, licenciado. Ya, ahora, lo que quiero, ¿no es cierto? Hace un momento les decía, lo que quiero que esté claro acá es lo siguiente. Ya, dentro de las entidades tenemos personal de planta, tenemos personal a contrato y tenemos consultores, ¿no es cierto? Ya, ahora, cuando yo me refiero a remuneración de puestos, ¿a qué tipo de personal me estaré refiriendo? Al de planta, licenciado. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algún otro comentario, Lisa? Podría ser el personal eventual también, licenciado, a los que pagamos con la partida 120 o como quieran llamar, 1200 le llaman algunos. Sí. Los, eh, los consultores de línea no son servidores públicos, licen, según la misma normativa. Ya. Sí, hay normativa, pero no vamos a entrar a detalles si son servidores o no, porque es bastante amplio, ¿no? Porque la parte de lo que es en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que se entienda es que cuando nos referimos a la escala salarial, básicamente nos referimos al personal de planta, ¿ya? Dentro de lo que es la programación en presupuesto, cuando la entidad pública programa los sueldos o las remuneraciones del personal, programa, ¿no es cierto? En la partida 117 sueldos, ¿no? Entonces, esa partida 117 del clasificador está relacionado con esta escala salarial, ¿ya? Si ustedes hacen una revisión, ¿ya?
al terminar mañana el curso, les puedo facilitar el link donde están publicadas el presupuesto de todas las entidades. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ingresan a una entidad, ¿ya? Generan el reporte, pueden ver el resumen de la partida 117, ¿ya? Tiene que ser el mismo monto, como dice acá, total costo anual, dice 39.390.144. El mismo monto tiene que estar registrado en la partida 117 de la entidad, ¿ya? Entonces, todo esto, como el licenciado anterior decía, personal de planta. Entonces, básicamente esta escala de remuneración de puestos se refiere al personal de planta. ¿Por qué no está el personal eventual? Personal que es contratado con la partida 121. Como su glosa, si nosotros revisamos, igual si ustedes desean, al final, mañana, cuando culminemos, les facilito las directrices y el link, como les decía, para que tengan conocimiento. La glosa de esta partida de personal eventual, la 121, dice por un tiempo determinado, ¿no? Entonces la entidad puede contratar por mínimamente 3 meses, ¿no es cierto? Puede ser 3, 4, 6 meses, 9 meses, ¿no es cierto? Entonces, en ese entendido, este personal no goza de algunos beneficios, como por ejemplo las vacaciones o el aguinaldo, ¿no es cierto? Entonces, no está considerado dentro de esta escala salarial. Por eso es que muchas veces en entidades hay bastante cantidad de personal y no todos esos trabajadores están dentro de esta escala salarial, sino básicamente el personal que, ¿no es cierto?, que está dentro de la partida de gasto 117. ¿Ya? Esa es la diferencia, estimados licenciados. ¿Ya? No sé si está claro esa parte para que, ¿no es cierto?, al final, cuando alguien ingrese, ¿no es cierto?, al ámbito público, tenga conocimiento si está ingresando como personal de contrato, personal de planta o como consultor, ¿no? ¿Está claro en esta parte, licenciados? Sí, 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 licenciado, Licen. claro. Dicen una consulta, perdón si me permite. Adelante. Licen, en el caso del personal eventual, ¿se contempla también lo que es el bono de antigüedad o tampoco les corresponde? No, no está contemplado. De acuerdo a la estructura, a los clasificadores, no están contemplados. Básicamente, si nosotros revisamos alguna vez el presupuesto que conforma todo lo que es el grupo 10.000, es lo que es servicios personales, dentro de eso no vamos a encontrar personal o contrato, el objeto de gasto de bonos, aguinaldo, no vamos a encontrar eso. ¿Ya? Básicamente es para el personal de planta. Gracias. Licenciado, una consultita. ¿Existe alguna normativa para establecer plazo máximo para la cancelación de los sueldos del personal de planta o eventual? Ya. A ver, una cosa es cuando hablamos de programación de presupuesto, ¿no es cierto? Y otra es cuando ya efectivamente se paga o se ejecuta, como se dice más comúnmente, los diferentes objetos de gasto, no solamente de la planilla, ¿no? Entonces, eso ya mucho depende de las entidades, ¿no es cierto? ¿Con qué fuente de financiamiento se está pagando los sueldos? Dentro de las escalas salariales, aquí encima colocan fuente de financiamiento. Por ejemplo, del TGN es 10.111 o 41.111. Eso significa que se va a financiar con recursos del Tesoro General de la Nación.
¿ya? Otros colocan 22-30. ¿Qué significa eso? Que son recursos propios o recursos específicos, que esos recursos son generados por las propias entidades, ¿ya? Entonces, mucho depende, ¿no es cierto?, con qué tipo de fuente se va a financiar la escala salarial, ¿ya? Y eso, el pago está programado tanto para el personal de planta eventual y consultores con cada una de las fuentes, ¿ya? Por ejemplo, si hay personal eventual en los ministerios, está programado con recursos del TGN 41111. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, un presupuesto de una gobernación, vamos a encontrar que su personal eventual está programado con 2230. ¿Eso qué significa? Que son recursos propios de ellos, ¿ya? Hay otras fuentes que, por ejemplo, hay regalías, hay fondo de compensación, ¿ya? Lo que sí, acá, si ustedes, como les decía alguna vez, forman parte del ámbito público, lo que sí está prohibido es que los recursos del IDH, del impuesto directo a los hidrocarburos, no se pueden pagar sueldos, ¿ya? Eso sí está prohibido. Si alguna entidad lo realiza el pago de sueldos con esta fuente, va a tener sus responsabilidades, ¿no? En este caso, los trabajadores, ¿no? Los que hayan programado, ¿no? Porque la norma prohíbe, ¿ya? En ese aspecto, en este caso, con la financiación de las fuentes, ¿no? ¿Alguna otra consulta, licenciados? Están licenciados, a veces uno va hablando y parece que están ausentes. Tengan confianza, la idea es compartir, aprender de la administración del personal. Licen, otra consultita en este tema del CAS, de los calificación de años de antigüedad. Los contratitos del personal eventual suman a la larga como antigüedad, a pesar de que no tengan vacaciones. Eso es lo malo, ¿no? O lado negativo, ¿no? Del personal eventual y de consultores, ¿no? Lamentablemente no gozan de estos beneficios, ¿no? No suma a la antigüedad tampoco, entonces, Lice. Sí, porque, por ejemplo, el bono de antigüedad, ¿no es cierto?, está relacionado, ¿no es cierto?, con el tiempo con el tiempo que desempeña o los años que desempeña un servidor público, ¿ya? Entonces, eh, haciendo un ejercicio y revisando las cifras con lo que se cuenta, el personal eventual pues, no lo consideran, ¿no? No lo consideran lamentablemente para estos beneficios. Gracias, gracias, Licen. Licen, Pero, modo de comentario. disculpe, licenciado, ¿acaso el personal eventual no es sujeto a que se pague los beneficios, es decir, los AFPs, Caja Nacional? No, esos son aportes, estimado, los colaterales, como se los llama. Eso sí, lo que les decía es del bono y aguinaldo específicamente. Está bien, licenciado. Sí, eso no, los aportes sí, o sea, los aporte a la caja, ¿no es cierto? El 1,71, el 3,5, el 2% y el 10% también, ¿no? Eso sí, tanto para eventual como para personal de planta. ¿Alguna otra Licen, consulta? Adelante, licenciado. Licen, a modo de comentario, yo he tenido la oportunidad de trabajar en una entidad territorial y esta entidad hacía la entrega del certificado de calificación de años de servicio al personal eventual. Y este personal, igual de la misma forma, realizaba su trámite ante el CAS y el CAS le emitía el certificado. Efectivamente, la entidad no tomaba en cuenta para pagarle el bono de antigüedad, pero sí de alguna otra manera ya tenía esta calificación marcada sobre la antigüedad, ¿no, Licen? Y era personal eventual. Sí, hay casos
sí que se pueden identificar y analizar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista, y no vamos a entrar a detalle por eso, como les decía, pero sí es importante tocar de manera general. Por ejemplo, si revisamos desde la Constitución, siempre el trabajador, cuando digo el trabajador me refiero al personal eventual y de planta, va, ¿no es cierto? Va, ¿no es cierto?, en ganar si hay algún tipo de proceso, ¿ya? Porque desde la Constitución no respalda al trabajador, ¿ya? Entonces, eso ya pasa a la parte jurídica normativa, ¿no es cierto? Que es muy complejo el análisis que se realiza en ese aspecto, ¿no? Pero como les decía, no vamos a entrar a detalles. Sin embargo, lo que se ve, ¿no es cierto?, en la parte operativa, cómo están estructurado la normativa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Porque si hablamos de los beneficios de los trabajadores, pues obviamente siempre el trabajador va a tener la razón, como dicen, ¿no? Muy bien, sigamos, licenciados. Sí, por favor. Muy bien. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente, que es lo que nos dice el sistema. Vamos a referirnos ahora a la cuantificación de la demanda de personal. ¿Ya? La cuantificación de la demanda de personal consiste en prever y planificar en cantidad y calidad el personal que se requiere, ¿no es cierto?, en cada entidad, ¿ya?, para ser asignado a cada puesto de trabajo necesario, ¿ya? Además, debe acompañar la planificación institucional a largo plazo, ¿no? Ahí nos referimos a la planificación institucional estratégica y la planificación operativa de corto plazo, a la planificación anual, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de la planificación, comúnmente las entidades desarrollan su planificación a corto plazo, ¿no? En lo que respecta a la demanda de personal, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, para el logro de los objetivos de la entidad, yo necesito, demando, ¿no es cierto?, de una cantidad de personal. Además de eso, este personal tiene que estar distribuido de manera adecuada en cada una de las unidades organizacionales, ¿no? Por eso es que muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Hay acefaldías, dicen, ¿no? Ah, no, entonces mandaremos a tal profesional a esta área. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando ya está desarrollando sus actividades, resulta que no está cumpliendo con los objetivos que se ha planteado, ¿ya? Y eso obviamente repercute en la entidad, no en la persona, ¿no es cierto? Por eso es importante de que la planificación es muy importante dentro de la entidad. Y esa planificación, como ya dijimos, se tiene que hacer seguimiento de manera trimestral. En la práctica, ¿qué es lo que se hace? No solamente dentro de la eh, entidad en el área del personal, sino también sucede esto en otras áreas organizacionales. Por ejemplo, para tener una calificación mayor, ¿no es cierto? Lo que se hace es regularizar todas las operaciones a fin de año, ¿no? Olvidándose de la programación trimestral que se ha hecho. Pero hay alguien dirá, no, no se ha cumplido la programación trimestral porque no había flujo, no había recursos. Sí, es cierto. Sin embargo, esos aspectos se tendría que haber previsto antes de formular nuestro plan. ¿Qué es lo que se hace, lo que se ha visto en la práctica en cuanto a la programación trimestral? Objeto de cumplir
con los requisitos establecidos en la normativa, generalmente las entidades para cumplir la programación trimestral hacen 25% el primero trimestre, el segundo otros 25, el tercero otros 25 y el último trimestre otros 25. Ya tengo 100%. Pero les decía, cada entidad tiene su característica, su particularidad. Entonces, en ese sentido, la programación trimestral tiene que enfocar pues en ese entendido, en ese sentido, ¿no es cierto? Si la entidad no va a percibir recursos en el primer trimestre, obviamente varios metas que me he planteado cumplir, no los voy a lograr, ¿no es cierto? En ese entendido, haré pues que mi primer trimestre tenga una asignación, una ejecución, por decirle, 10 o 20%, ¿no es cierto? En el segundo aumentaré a 30%, no sé, veré la forma de realizar mi programación trimestral, pero no lo debería hacer 25, 25, 25, como se ha visto en la práctica, ¿no? Y cuando se hace la evaluación, obviamente eso es difícil, ¿no? Porque resulta que el primer trimestre no he llegado ni al 10%, ¿no? Y mi programación pues ya está desfasada, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? Y no solamente, como les decía, en el ámbito del personal de las entidades. ¿Ya? Aparte de eso, también es importante que dentro de las entidades se tiene que realizar el análisis de la oferta interna del personal. Esto está referido y consiste en relevar la información necesaria del personal al interior de la entidad a objeto de determinar sus características personales, educativas, laborales, desempeño laboral, a lo que me refiero, y potencialidades para desempeñar los puestos requeridos por la entidad. Entonces, si yo identifico, ¿no es cierto?, dentro de la entidad y hago una evaluación, ¿no es cierto?, y hago una reestructuración, obviamente, eso me va a ayudar a cumplir lo que me he planteado al inicio de la gestión, ¿no? Caso contrario, obviamente voy a tener las deficiencias, ¿no? En cuanto a la formulación del plan de personal, ¿ya? A partir de los resultados, ¿ya?, de la comparación de la cuantificación de la demanda de personal en el largo plazo y del análisis de la oferta interna de personal, ¿ya?, se podrá formular un plan de personal que exprese las posibles decisiones que en materia de gestión de personal sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para esto tenemos que considerar los siguientes aspectos, ¿ya? Prever, ¿ya?, posibles modificaciones de la estructura organizacional y puestos de trabajo. Es decir, a partir de la evaluación que yo hice de la gestión anterior, si los objetivos no han sido cumplidos, entonces para la próxima gestión yo puedo plantear unas posibles modificaciones de la estructura organizacional, ¿no? Puedo ajustar los puestos, ¿no es cierto? Eso significa mover personal, ¿no es cierto? Puede ser dentro de la misma unidad organizacional o puede ser con otras áreas organizacionales, ¿ya? Además, las estrategias para la reclutación y educación de personal, estrategias de implementación de la carrera administrativa y nuevas incorporaciones, estrategias de capacitación institucional, ¿no? Entonces, del personal con lo que se cuenta dentro de la entidad, si yo quiero hacer, ¿no es cierto?, mejorar los objetivos de gestiones anteriores, puedo prever posibles modificaciones, reasignar los puestos, ¿no es cierto? También puedo ver la incorporación de nuevos servidores públicos, ¿no? Y también no nos tenemos que olvidar de la formación continua que se tiene que tener dentro de una entidad, ¿ya? Por eso, acá menciona la normativa, la capacitación institucional, ¿no? En este caso,
la unidad de recursos humanos, ¿no? La unidad encargada en todas las entidades, que ellos tienen que, ¿no es cierto?, eh, coordinar con las diferentes áreas organizacionales qué tipo de capacitación necesita para mejorar esta área organizacional. ¿Ya? Entonces, para ello tienen que realizar, ¿no es cierto?, un plan de capacitación en diferentes áreas, ¿no es cierto? Y eso con el objetivo de mejorar, de cumplir con los planes que nos hemos planteado al inicio de la gestión. En cuanto a la programación operativa anual individual, como les decía, ¿ya? Esto establecerá y definirá los objetivos de cada puesto. Es decir, recuerdan ustedes, ¿no es cierto?, cuando les mostré la escala salarial, un jefe de unidad, un director, ¿no es cierto?, tiene que cumplir ciertas cualidades, ciertas características, ya sean de formación profesional, experiencia, años de servicio, todo aquello, ¿no es cierto? A diferencia de un profesional, un técnico, un auxiliar, que cada una de esos puestos tiene pues un POI, ¿ya? Entonces, dentro de las entidades, la unidad de recursos humanos, en este caso, en coordinación generalmente con la dirección de sistemas de sus entidades, han desarrollado pues, un sistema interno donde se incorporan qué es lo que yo necesito para contratar para un determinado puesto, ¿ya? ¿Con qué formación? ¿De qué área? ¿Con cuántos años de experiencia? General, específica, todo aquello, ¿no? Entonces, cuando se hace la fórmula de la programación del POI, en cada una, ¿no es cierto?, de los trabajadores debería estar establecido claramente definido, ¿ya? Además, esta, este POI, ¿ya?, deberá contener, ¿ya?, la identificación, es decir, la denominación, la dependencia, ¿no es cierto? Por eso es que si ustedes, eh, ¿no es cierto?, se imaginan la escala salarial que hemos visto, eso es una escala salarial de la entidad. Sin embargo, si hay un jefe de unidad, el jefe de unidad tiene varios dependientes, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el POI es aprobado por el superior, en este caso jefe director, y tiene que revisar, pues, no puede ser que el POI, ¿no es cierto?, no esté acorde a la formación profesional de esa persona. ¿Sí? Tiene que revisar esos aspectos antes de aprobar y firmar de cada una de ellas, ¿no? Además de eso, tiene que pertenecer, ¿no es cierto?, a una categoría, ¿no es cierto?, una ubicación y además tiene que estar dentro de una estructura que se tiene en todas las entidades. Todas las entidades deben tener una estructura organizacional, entonces ya sabe a qué unidad depende, ¿no? En cuanto a la descripción, la naturaleza objetivo, las normas a cumplir, ¿no? Por ejemplo, si yo soy de área de sistemas, entonces primero, ¿no es cierto?, calificarán mi formación y adicionalmente, si ustedes han visto, alguien decía que era parte de una entidad pública, en todas van a ver la denominación Ley 1178. ¿Ya? Entonces significa, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir con esta normativa. Es decir, tiene que hacer cursos, actualizaciones, dependiendo de la unidad organizacional donde pertenece. ¿Ya? Además de eso, en cuanto a la especificación, se refiere a los requisitos personales y profesionales en el puesto que exige el, y que posee su ocupante. Es decir, como les decía, si mi formación es del área económica,
Difícilmente yo, ¿no es cierto?, voy a desempeñar en el área de informática. Además, de acuerdo al POI que se tiene para ese puesto, no voy a cumplir con los requisitos profesionales que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces, si me contratan en esa área, estaría fuera de lo que dice la normativa, o sea, no estaría cumpliendo con los requisitos establecidos para ese POI, para ese puesto, ¿no? Por eso muchas veces surgen observaciones, ¿no? Porque a veces solamente contratan porque hace falta, entonces le llevaremos a a la unidad, no sé, financiera, de tesorería, ¿no? Entonces, eso quienes tienen que evaluar, quienes han visto buenos son pues los inmediatos superiores, ¿no? Los jefes, directores, en este caso. En cuanto al reclutamiento y selección de personal, este reclutamiento de personal procura atraer candidatos idóneos a la administración pública, ¿no? La formación profesional con lo que cuenta, ¿no? Entonces, para ello, se realizan pasos previos para llenar una vacancia, ¿no? Es- esta, eh, esta modalidad de reclutamiento puede ser por invitación directa, convocatoria pública. Esta convocatoria puede ser al interior de la entidad o también puede ser externa, pública, ¿no? Cuando el reclutamiento es de forma de invitación directa, como su nombre indica, es pues a través de los instrumentos que corresponde, efectúan una invitación directa a un determinado profesional. En cuanto a lo que se refiere a la convocatoria pública, generalmente lo primero que se hace dentro de las entidades públicas es realizar una convocatoria pública interna, ¿ya?, para promover, ¿no es cierto?, al personal de la entidad. Dentro de ella están las promociones, como se considera, ¿ya? Entonces, cuando estas, estas convocatorias internas no logran, ¿no es cierto?, satisfacer con las acefalías que cuentan algunas áreas organizacionales, realizan convocatorias externas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se trata de una convocatoria externa, obviamente se puede presentar personal de distintos, aparte de los lugares, de distintas formaciones, dependiendo cuáles sean los términos de referencia, ¿no es cierto? Y obviamente ahí están considerados los tiempos, los plazos, todo aquello. Buenas noches. Alguien adelante si tiene consulta. ¿Tiene consulta, Licen? Ya, vamos a continuar. Si tiene consulta, no hay problemas. Creo que su micrófono está abierto. Se olvidó de apagar. Si no, puede mandar un mensaje. Muchas veces, a veces nos hacen una mala jugada las conexiones y no podemos oírlos de manera adecuada. Ya, vamos a continuar. Ya, entonces, como les decía, en cuanto a la convocatoria pública externa, obviamente se presenta una serie de personal, ¿cierto? Y la calificación, la selección está a cargo los de la
unidad de recursos humanos en coordinación con las... A ver, licenciada Tania, ¿me escucha? Sí, dicen, Ya, lo, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor, Lice? Ya, ahora sí, ¿no? Ya, muchas gracias. Ya, como les decía, en coordinación con áreas, organizaciones, ya sean, en este caso puede ser de presupuestos, puede ser de tesorería, de contabilidad, de dirección de normas, ¿no? Entonces, en coordinación con ellos, ¿no? Vamos a continuar. Ahora, en cuanto a lo que corresponde a la inducción o integración, cuando se contrata un personal nuevo, ¿ya? Generalmente lo primero que hacen dentro de las entidades es realizar una inducción al personal nuevo, ¿ya? En este caso, ¿quién estará a cargo? ¿Qué unidad debería realizar esta inducción? Tendría que realizarlo, si no es el jefe inmediato superior, ¿no es cierto? Generalmente las autoridades superiores delegan, ¿no es cierto? A alguien puede ser más antiguo, el que conozca más del tema, ¿no? Para que le pueda inducir, es decir, explicarle qué tipo de actividades, cuáles son las tareas que se realizan dentro de una unidad determinada, ¿no? Entonces, para ello hay un determinado tiempo, ¿no? Para que pueda conocer todos los procesos y procedimientos de la unidad. Aparte, con qué otras unidades se relacionan más estrechamente dentro de la entidad. ¿Ya? Por ejemplo, la unidad de recursos humanos se relaciona con todas, ¿no? Con todas las unidades, direcciones dentro de la entidad, ¿no? Los recursos humanos. Aparte de que controlan ellos los ingresos del personal que, ¿no? que tienen que marcar, todo aquello, ¿no? De la misma manera, cuando un personal nuevo ingresa, tiene que conocer la unidad, todo el procedimiento y las actividades que se desarrollan, ¿ya? Y esta inducción tiene que ser, pues, en un determinado tiempo que no sea muy largo, tiene que ser un periodo corto, ¿ya? Muchas veces, en algunas entidades, ¿ya? Uno, dos, una semana lo realizan, ¿no? Le explican de manera detallada, ¿no? Y también hay entidades, ¿no es cierto?, donde le hacen toda una orientación, una inducción que lo llaman durante una jornada, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya depende del servidor público, ¿no es cierto?, de consultar a sus colegas, todo aquello, ¿ya? ¿Por qué será importante la inducción? Porque el personal nuevo tiene que desarrollar sus actividades que coadyuven, ¿no es cierto?, a cumplir los objetivos de la dirección y por ende de la entidad, ¿ya? Además de eso, tiene que cumplir, ¿no es cierto?, cabalmente con la aplicación de las normas y reglamentos dentro de la entidad. Por eso es que, eh, aparte de la ley 1178 que contiene todos los sistemas, como el sistema de administración personal, cada entidad tiene su reglamento específico, ¿ya? Entonces, ahí establecen los tiempos, los procesos, qué es lo que tiene que realizar, todo aquello, ¿ya? Cada entidad. Entonces, y, y ese reglamento es compatibilizado con la dirección de normas del órgano rector, en este caso del Ministerio de Economía. Todos los sistemas ya se compatibilizan, ¿ya? Por eso es que muchas veces, ¿no?
un reglamento específico de una entidad territorial no se puede aplicar en una entidad descentralizada. Es muy diferente. ¿Por qué? Si bien la 1178 se tiene que aplicar en todas las entidades, sin embargo, también hay otras normas específicas para estas entidades, por ejemplo, del nivel territorial o descentralizadas. Entonces, mandan un borrador, ¿no es cierto?, a la Dirección General de Normas y ellos compatibilizan, revisan si están acorde a la ley 1178. ¿Ya? Entonces, de esa manera, para que puedan aplicar todos los procesos y procedimientos dentro de las entidades. Caso contrario, si algo estuviera fuera de la ley 1178 o no estaría cumpliendo, obviamente le devuelve con las observaciones que corresponde para que se pueda ajustar. Como les decía anteriormente, esta parte ya hemos visto, ¿ya? Pero vamos a ver lo que nos dice la ley 1178 en cuanto a al sistema de administración de personal. En cuanto a específicamente a la inducción o integración, ¿no? Categoría, nivel, periodo de prueba. Lo que se refiere a superior, no tiene. ¿Cuáles estaban en el nivel superior? ¿Recuerdan? Licenciados, ¿recuerdan? Sí, las máximas autoridades ejecutivas. Claro, en este caso puede ser un director ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ellos no tienen un periodo de prueba, ¿no? Después estaba un director, ¿no es cierto? ¿Ya? Así podemos clasificar dependiendo de la entidad. Hay entidades pequeñitas, por ejemplo, que tienen su director y tienen su jefe operativo, ¿no? Y personal operativo, ¿ya? A partir de jefes, ¿ya? De acuerdo a la norma, dice que tienen un periodo de prueba de 3 meses, ¿ya? Y así también el personal operativo, si ustedes ven con la pantalla, ¿no? Un profesional, un técnico administrativo, un auxiliar, uno de servicios, ¿no? A partir del jefe, hacia abajo, todos tienen un periodo de prueba, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando se realiza la inducción, cuando dijimos acá, en esta parte, ¿no es cierto?, de inducción, el personal nuevo tiene que asimilar todas las actividades que se realizan dentro de la unidad. Todos los procesos, procedimientos, qué normativas se aplican principalmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, para atender alguna respuesta, ¿ya? De algún requerimiento de información, por ejemplo, el personal elabora, ¿no es cierto? Va con su proceso, el conducto regular, ¿no? Si después está el jefe de unidad, entonces tendrá que presentar su proyecto de respuesta al jefe de unidad. El jefe de unidad a su director y el director al director ejecutivo o al director general, ¿no es cierto? Para que pueda firmar y sea una respuesta institucional oficial, ¿ya? Entonces, ahí va a tener que, ¿no es cierto?, responder de manera adecuada cumpliendo todos los procesos y procedimientos dentro de la entidad, en este caso más específicamente dentro de la unidad, ¿no es cierto? Porque no puede ser, ¿no es cierto?, que el profesional o el técnico brinde información directamente a su parecer, ¿cierto? Tiene que cumplir ciertas exigencias aparte de la normativa, ¿no es cierto? A eso se refiere, estimados licenciados. Entonces, el periodo de prueba es muy importante, ¿no? Porque acá muchas veces, cuando el servidor público, como es nuevo, y muchas veces no asimila. ¿Por qué no asimila? Porque hay pues superiores que tampoco los explican bien, ¿no? Entonces, ahí
lo que tiene que realizar es consultar a sus colegas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los procesos, procedimientos, cómo se tiene que atender, elaborar un informe, ¿no es cierto? ¿Qué normativas se tiene que consultar? Todo aquello, ¿no? Entonces, por eso es importante, cuando el licenciado al inicio consultaba, mencionaba de empresas públicas, entonces yo trataré de nutrirme toda la normativa, ¿no es cierto?, que rige para empresas públicas, ¿no? Y si yo estoy, por ejemplo, en una universidad pública, entonces revisaré toda la parte normativa que rige para las universidades públicas, ¿no es cierto? Entonces, eso tengo que, ¿no es cierto?, aprovechar en este tiempo de prueba, ¿no? Porque de los 3 meses me tienen que hacer una evaluación, ¿no es cierto? Y esa evaluación depende, ¿no es cierto?, del grado de desarrollo que he tenido durante este tiempo. Porque uno cuando ingresa a trabajar en el ámbito público, lo que quiere es, ¿no es cierto?, quedarse a desarrollar, ¿no es cierto?, la formación académica que ha tenido. Porque de nada serviría, ¿no es cierto?, que después de los 3 meses digan, o, ¿no es cierto?, no lo contraten o ya no forme parte de la entidad, ¿no? Por eso es importante considerar estos aspectos que nos manda la ley 1178 en cuanto a la administración de personal. Ya les mencionaba la evaluación de confirmación, ¿no? Los servidores públicos recién incorporados a la entidad y los promovidos se sujetarán a una evaluación de confirmación en el puesto, ¿no? Y se realizará una vez que haya agotado el periodo probatorio, es decir, los 3 meses, ¿no es cierto? Esta evaluación estará a cargo, ¿no es cierto?, del jefe inmediato superior, ¿ya? Esto obviamente también muchas veces se realiza en coordinación con recursos humanos, ¿ya? Muchas veces en la evaluación que plantea están presentes, ¿ya?, el personal de recursos humanos y el personal del área organizacional donde haya sido contratado el personal durante los 3 meses. Entonces ahí obviamente hacen la evaluación. Si ha superado los 3 meses, obviamente es, ¿no es cierto?, confirmación del puesto que haya sido contratado el personal. ¿Es verdad? Entonces, caso contrario, como ya les decía, es básicamente un agradecimiento, ¿no? ¿Alguna consulta, estimados? Creo que muchos se durmieron o están presentes. Estamos presentes, licenciado. Muy bien. ¿Alguna consulta? Tengo entendido que es hasta las 9, ¿no ve? Y mañana a las 8:30. ¿Es verdad, licenciado? Sí, ese es el horario del sábado creo que es a las 8, pero siempre pasamos 8. Ya, ya, no hay problema. Entonces, como les decía, ¿alguna consulta, duda de todo lo que hemos abordado eh, en este, vamos a denominar en esta primera parte? Profe, Muchas veces, consulta. adelante, le escucho. Profe, el manual de funciones eh, refleja el periodo de prueba. Ya. El manual de funciones es básicamente ya más la parte operativa de la entidad, es decir, todos los procesos que se tienen que realizar para todas las actividades que se realizan dentro de las unidades de la entidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un personal nuevo que ha sido contratado y está de prueba durante los 3 meses, tiene que cumplir ese documento de manual de funciones o de operaciones, como lo llaman. ¿Ya? Entonces, eso es muy aparte
de lo que estamos considerando en este caso de pruebas. ¿Ya? El manual de funciones es un documento, ¿ya? Que cualquier servidor público que es incorporado o antiguo, ¿ya? Tiene que cumplir todos los procesos y procedimientos, ¿ya? No está referido a si no cumple, si yo estoy a prueba a 3 meses, no voy a cumplir. No, tiene que cumplir necesariamente todos los que trabajan. ¿Alguna otra consulta? Yo les pregunto, a ver, licenciada Leslie, Todo claro, Lice. licenciada Mabel. Eh, todo claro, licenciado. Muy bien, recuerden que después hay una evaluación, ¿verdad? Y las preguntas van a ser de lo que estamos abordando en la presentación. Licenciado Roberto, ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar antes de terminar. Ya, vamos a concluir el, el horario de hoy día con con lo que es el interinato. ¿Qué será el interinato, estimados licenciados? Básicamente, ¿ya? Señala la normativa que el servidor público podrá ejercer un puesto, ¿ya? Con carácter de interino cuando se produzca una vacante por renuncia, retiro, jubilación u otras causas establecidas en las presentes normas por un periodo máximo de 90 días. ¿Ya? Esa es la diferencia con el periodo de prueba, ¿no? Por ejemplo, resulta que, ¿no es cierto?, el jefe de unidad, ¿no? Ha sido promovido como director, ¿ya? Entonces ahí hay una cefalía, ¿no es cierto?, de jefe, ¿no? Entonces, para que no haya acefalía, alguien tiene que asumir la jefatura, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa jefatura puede ser asumido por un responsable, también puede ser otro jefe de unidad, ¿ya? De otra área organizacional, ¿ya? Lo que nos dice la norma es que este interinato solamente puede ser por un periodo máximo de 90 días, ¿ya? Dentro, ¿no es cierto?, de este plazo que se tiene, ¿ya? Pues ya tendrá que contarse con un jefe titular, ¿no es cierto? Mejor si es antes de los 90 días para cumplir y no estar fuera de la normativa, ¿ya? Entonces, y eso sucede muchas veces cuando, por ejemplo, eh, se van de una entidad a otra para asumir cargos superiores, ¿no es cierto? Cuando son designados como autoridades, entonces ya pues dejan las cefalías, ¿no? Entonces inmediatamente ahí ya designan interinatos y esos interinatos solamente tiene que ser o tiene que contar con un periodo máximo de 90 días, ¿no? En ese periodo de tiempos ya se tendrá que, ¿no es cierto?, buscar un personal idóneo para que pueda desempeñar el cargo, el puesto que tiene como interinato, ¿ya? Entonces, básicamente se refiere a eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, como acá estamos viendo, cuando alguien renuncia o se retira, ¿no? O finalmente alguien se jubila, ¿no? Cuando alguien se jubila, obviamente, ya se tiene que prever estos aspectos para no dejar vacío
y se cumplan todos los procesos y procedimientos dentro de la entidad. Muy bien, licenciados. Si tienen algún comentario, consulta antes de concluir la sesión. Licen, una consulta. Eh, Sí, adelante, Lizeth. ¿Qué pasa si ese interinato supera los 3 meses? Ya. Primero, ¿no es cierto? Dentro de las entidades tiene que haber un documento que alguno de los licenciados ya lo mencionó. ¿Ya? Tiene que haber, también les decía, unos reglamentos específicos que establezcan qué es lo que sucede en estos casos. ¿Ya? Puede ser, ¿no es cierto?, que pasados los 90 días se quede como fijo, ¿no es cierto? Ya como, ¿no es cierto?, como jefe de unidad oficial o titular, como lo llaman, ¿ya? O caso contrario, ¿no es cierto?, en peor de los casos, puedan ampliar. Pero eso tiene que estar establecido claramente dentro de la entidad, ¿ya? Acá la norma te dice 90 días, no puedes pasar de ese lapso de tiempo, te dice, ¿ya? Pero hay entidades, ¿no es cierto?, que tienen acefalías o tienen interinatos, ¿no es cierto?, que superan el tiempo que establece la normativa, ¿ya? Por eso es que dentro de ella tiene que haber, dentro de los reglamentos específicos, qué es lo que va a suceder en estos casos, ¿no? Y eso, y eso también hay que ver de qué es lo que o qué acciones está tomando la unidad de recursos humanos. Puede ser que, ¿no es cierto?, no haya personal adecuado para asumir esas funciones, ¿no? Entonces, en ese caso, ya tendrían que haber previsto antes qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero generalmente, cuando se tratan de este tipo de acefalías, eh, tratan de, ¿no es cierto?, de designar el personal o claro, el personal titular en los tiempos previstos o antes, ¿no?, de los 90 días, ¿no?, para que se pueda cumplir, porque ustedes saben, pues, como hemos visto también, de que el cumplimiento también pues lleva responsabilidades, ¿no? Entonces, para evitar eso, obviamente ya cumplen, ¿no?, con lo que dice la normativa. Licen, y durante este periodo del interinato, la persona que está como interín puede realizar o aplica el alcance de nivel. La última parte no la escuché muy bien, dicen, porfa. Si la consulta es la siguiente, Licen, la persona que ha realizado el interinato le corresponde el alcance de nivel por ese periodo de los 3 meses que ha asumido esa responsabilidad. Claro, o sea, dentro de la entidad, ¿no es cierto? Cuando asume interinato, por ejemplo, en este caso de jefe de unidad, vamos a señalar, no puede asumir pues directamente porque su inmediato director o la maila designada, ¿no es cierto? Esa designación tiene que plasmarse en un documento y ese documento es un memorándum de designación, ¿no es cierto? Entonces, con ese documento, obviamente asume, ¿no es cierto?, todo lo que está establecido en su POAI, ¿ya? Entonces, ahí ya tiene todas las responsabilidades, las obligaciones como un jefe de unidad. ¿Está Bueno, claro, dicen? O, Sí, sí, Licen, en realidad a modo de comentario, creo que este sistema en cuanto a la administración del personal es bien complejo y bien sistemático en cuanto a cómo debería la entidad enmarcarse dentro de la normativa y dentro de sus procedimientos. Pero ya en la práctica, desde la experiencia,
vemos que en muchas de las entidades no se aplica esto, ¿no? Como por ejemplo de la consulta que hacía hace un momento, yo he tenido la experiencia de ver en el caso de los interinatos, lo correcto y de acuerdo a lo que se menciona, debería de dársele el memorándum de designación interino, pero en muchos de los casos las entidades optan por emitir simplemente una comunicación interna y hacer el tema de la movilidad funcional y la movilidad de personal en el caso de la rotación y de alguna otra manera a un personal que está en un nivel mucho más bajo y con esa comunicación interna a través de ese instrumento al funcionario público le obligan a asumir una responsabilidad mayor de forma interina obviamente, pero en muchos de los casos no se les reconoce en este caso el nivel salarial que le correspondería y en muchos de los casos he visto que optan por hacer el tema del alcance de nivel, ¿no? He estado durante 2 meses en este determinado cargo a través de esta comunicación interna o a través de esta designación, he asumido la responsabilidad de jefe y por tanto me corresponde que me realicen el alcance de nivel y se me cancele lo que realmente debería haber percibido durante este periodo. Entonces, creo que la norma, el procedimiento y el sistema es claro, pero lamentablemente muchas de las entidades desconocen aquello, no aplican y utilizan otro tipo de mecanismos para evadir eso, o en el peor de los casos, no tienen un reglamento específico de procedimientos para poder realizar este tipo de movimientos, ¿no? Simplemente eso lo hice en un modo de comentario. Sí, sí, se ha visto esos casos. Por ejemplo, en un caso específico, ¿no? Si alguien es designado como jefe interino, ¿no es cierto? Resulta, ¿no es cierto?, que se elabora el informe. En el informe está, ¿no es cierto?, figurando como jefe, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría, digamos, si ese informe tiene observaciones, ¿no? Por eso es importante que no solamente los servidores públicos de la parte operativa conozcan la normativa, en este caso el sistema de administración personal, sino también las autoridades o los inmediatos superiores. ¿Por qué? Porque manifiesta, como usted manifiesta, dicen, más allá de la remuneración está la responsabilidad, ¿no? Entonces, y la responsabilidad no solamente va a ser al, al jefe que está designado como interino, sino también a sus inmediatos superiores. Entonces, por eso muchas veces que cuando se consulta a las entidades si tienen sus reglamentos compatibilizados, en muchos casos están muy desactualizados, ¿ya? Entonces, ahí hay bastante que trabajar y aparte de eso, la unidad de recursos humanos debería promover, ¿no es cierto?, capacitaciones en diferentes ámbitos de la ley 1178, que es muy importante conocer, porque muchas veces uno se encierra en el ámbito donde desarrolla sus actividades y no conoce las otras áreas organizacionales, ¿no? Como por ejemplo los interinatos. O peor, digamos, cuando sucede, resulta que nosotros trabajamos entre 10, ¿no? En la unidad. Y resulta que dos habían pertenecido sus ítems a otras áreas organizacionales, ¿no? Entonces, ese tipo de evaluaciones que se tiene que realizar dentro de las entidades. Sin embargo, también muchas veces las decisiones de las autoridades, pues, no están enmarcados dentro de la normativa y eso también hay que reconocerlos, ¿no? Pero, sin embargo, cuando nosotros tengamos la oportunidad, ¿no es cierto?, de participar, de hacer conocer, pues lo hagamos a manera de que, ¿no es cierto?, de que se pueda optimizar pues, la asignación tanto de recursos humanos como financieros para que, como les decía, no es una entidad, no es que brinda servicios a los trabajadores, sino brinda servicio a la sociedad y eso es
lo que se tiene que cumplir, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de toda entidad pública, ¿no? ¿Ya? Entonces, licenciados, si tienen alguna consulta, duda, comentario, adelante, por favor. ¿No tienen dudas, consultas? ¿Nos quedamos acá? Sí, licenciado. No hay Muy ninguna duda. bien, muy bien. Les agradezco por su tiempo. Entonces, mañana, a ver, a lo que me dijeron era 8:30. De 8, ¿hasta qué horas, licenciados? Así nos ponemos de acuerdo y ya. Y todos en ese horario. Yo estaría de acuerdo con las 8, licenciado. Ya, entonces a las 8 nos conectamos, licenciados, mañana. ¿Está bien? Sí, Sí, De Sí, acuerdo, sí, licenciado. Está bien. Muy bien, muy bien. Estimados licenciados, entonces que descansen muy bien y nos encontramos en un par de horas. Muy buenas noches. Buenas 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 noches. 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 Buenas noches. No va a llamar asistencia, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas Buenas gracias. noches.